Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Estamos en otra clase de taquigrafía parlamentaria, desde acá de la legislatura, con la profe Ana, con Mauro. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos siempre. Hoy vamos a ver un tema nuevo, ¿sí? Como ya vimos anteriormente, todo lo que sea el alfabeto, que eso es lo fundamental, que ustedes tengan por sabido, tengan ya, que lo tengan asimilado, todo lo que sea el alfabeto, esos son rasgos fundamentales a los que se les va a ir agregando, adhiriendo, tanto las vocales que también ya vimos, y también ahora los círculos, ¿sí? Hoy vamos a empezar con el circulito, y vamos a ver el circulito inicial, el circulito aislado. Eh, el circulito es un rasgo que lo utilizamos mucho, ¿sí? En nuestro sistema es un estenograma muy importante y representa a la S, y sus similares en sonido, tanto la Z, la X o la C seguida de E o I. El circulito puede ser inicial, medial, final, también puede ser aislado, como vamos a ver. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Lo primero es que cuando tengamos una palabra, bien, ahí por el chat nos habló recién una compañera que está presente compartiendo la máquina con Camila. Perfecto, muchas gracias por avisarnos. Entonces, tenemos el circulito inicial, que decíamos que representa a la letra S. Fíjense que ahí en la pantalla tenemos la palabra sur. Sur comienza con la S y después tenemos un rasgo de sílaba inversa, que es vocal R. ¿Sí? Ustedes ya saben que la vocal R es un rasgo curvo y fino. Entonces, es una sílaba mixta y la vamos a hacer de esta forma. Primero el circulito y después la sílaba vocal R. Ya vamos a ver cómo se van trazando los estenogramas con circulitos. Con la camarita vamos a hacer también acá. Y fíjense que en la palabra seco, ¿qué tenemos? Una sílaba directa. Tenemos consonante vocal, separamos en sílaba y después tenemos co. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es adherir ese circulito a nuestro rasgo que le sigue. En este caso, hacemos seco en segunda posición. Vamos a ver también la posición más adelante en otra filmina. Y acá lo que tenemos que tener presente es que sirve entonces el circulito inicial, como su nombre lo indica al comienzo de la palabra, para sílaba mixta y para sílaba directa. Yo puedo escribir sur, puedo escribir sol, puedo escribir son, puedo escribir sin, ¿sí? Puedo escribir sal, y ahí tengo el circulito con la sílaba inversa. Y también me sirve para la sílaba directa, seco, sapo, sube, silla, cima, para todas las palabras que comiencen entonces con S. Como les decía, este circulito o círculo pequeño también se lo llama, sirven para este tipo de palabras que comienzan con la S, Z, X y C seguida de E, I, porque acuérdense que nuestro sistema es fonético, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo tener cera, y cera se escribe con C, pero yo voy a hacer con el circulito, porque suena como si tuviera una S, ¿entienden? Yo puedo escribir zapatilla, con la Z al comienzo, pero suena como la S, entonces va con circulito. Su tamaño
como es circulito, después vamos a tener círculo mayor y círculo máximo, entonces tenemos que cuidar el tamaño del circulito. Es chiquitito, aproximadamente de 1 milímetro. Es chiquito. Va adherido a los rasgos. Pueden ser aislado, inicial, medial y final. Nosotros vamos a ver hoy el circulito aislado y el circulito inicial. Fíjense cómo vamos a hacer el circulito aislado. Tenemos la palabra sí. ¿Cómo lo vamos a escribir? Arriba del renglón en primera posición y lo vamos a anotar en nuestro cuadernito de abreviaturas. Porque sí va en primera posición arriba del renglón y se toca el renglón. ¿Sí? Su o so va debajo del renglón. ¿Ven? Como está en la pantalla. A sea le ponemos una vocal A y ahí leemos sea. Y a soy le ponemos una vocal I debajo del renglón, ¿ven? En tercera posición. Y ahí puedo leer soy. Bien. Bueno, después de después del comienzo de la explicación de lo que es el circulito, vamos a ver la posición, dónde se posiciona nuestro circulito cuando va adherido a un rasgo, ¿sí? Ustedes ya saben, los rasgos, ya vimos todos los distintos rasgos curvos y rectos. Entonces ahora, como comenzamos con el circulito, vamos a ver dónde ubicamos, en qué posición va nuestro circulito. Como ven acá, tenemos la palabra sube. Entonces, hacemos su, que es el circulito, y el rasgo V. ¿Dónde va a ir mi circulito? Adherido al rasgo. ¿Quién le marca la posición? La U. La U que acompaña a la S. ¿Sí? Puede ser sube, puede ser sabe. En este caso tenemos sube y va a ir en tercera posición. ¿Por qué? Porque el que me indica la posición del rasgo es la vocal U. ¿Sí? Y el sabe va a ir en primera. Va a ir en primera. ¿Por qué? Porque el que me indica la posición, la vocal que acompaña a la S. Entonces, mi rasgo B va a ir en primera. ¿Sí? Y ahí voy a leer sabe. ¿Se entiende? Entonces, tenemos el circulito, la U, en este caso su, que me marca la posición, y el rasgo B. Todo esto también lo podemos utilizar, como decía hoy la profe Emilia, con la C de casa, pero el sonido, en este caso como cédula, hacemos también por medio de un circulito. Cédula. Fíjense. ¿En qué posición va a ir mi rasgo DU en este caso? En segunda. Porque el que me marca la posición es la vocal que acompaña al circulito. Esto ustedes lo tienen que saber muy bien, ¿sí? Fíjense, como dice la profe Ana, en este ejemplo cédula. Fíjense que el circulito va con el rasgo D, con el que le sigue. Yo voy a hacer de esta forma, fíjense, de adentro para afuera, cédula. ¿Ven? Fíjense, acá tengo el renglón. Es la D la que está en segunda posición. Yo no voy a hacer el circulito en segunda posición y escribir de esta forma. No, así está mal. Es el circulito contenido en el rasgo D el que yo tengo que hacer en segunda posición. ¿Sí? Fíjense que acá sube, ¿sí?
el circulito está contenido en el rasgo B larga, ¿ven? Acá sabe que el circulito está en el rasgo de la B larga y en primera posición, acá en tercera posición. Siempre va a ser la vocal que está al lado del circulito el que me indica la posición. Pero acuérdense que yo no pongo el circulito sobre el renglón, sino que es el rasgo que lo contiene el que va en segunda. ¿Se entiende? Sí. A ver ustedes si pueden memorizar o anotar esto. Es el circulito el que me marca en qué posición va a ir el rasgo, ¿sí? Eso ustedes lo tienen que saber desde ya. El circulito me marca la posición en que va el rasgo. ¿Mm? Bueno. Dice, la vocal que acompaña, ahí es lo que le estábamos diciendo recién con el ejemplo, la vocal que acompaña al círculo inicial pequeño o circulito, ¿sí? Le decimos circulito porque es pequeñito, porque después vamos a ver círculo mayor y círculo máximo. Este es el circulito inicial. Se indica por la posición del estenograma, lo que recién le estábamos mostrando, ¿sí? Y la posición la marca aquí el rasgo, ya sea recto o curvo, al cual el circulito va unido, ¿sí? Y acá, no, volvemos a recalcar, no la indica el circulito. ¿A quién? A la posición, no la indica el circulito. Entonces, recuerde que la posición no señala más que una vocal. ¿Qué vocal? La primera. La primera que acompaña a la S o a la C. ¿Mm? Y después en el siguiente vamos a ver los ejemplos para las tres posiciones. ¿Mm? Y ahí tenemos, sabe que es como hicimos hoy, sabe. ¿En qué posición va a ir sabe? Primera. En primera. Bien. ¿En qué posición va a ir mi rasgo? En primera. En primera. Bien. Lo mismo que sano. ¿Sí? Sale. Sacude. Lo primero que ustedes tienen que ver es dónde está posicionado el circulito. Si está encima del renglón, como en sacude, ustedes saben que esa palabra comienza con sa, porque está en primera. ¿Sí? Lo mismo con sale, lo mismo con sabe y lo mismo con sale. ¿Sí? Eso en cuanto a la primera posición. Ahora vamos a ver palabras que comienzan con E. Y ustedes saben que con E y con I es segunda posición. ¿Sí? Y acá tenemos cero, cita, seco y cine. ¿Mm? ¿Se dan cuenta cómo va mi circulito adherido a mi rasgo y en qué posición? Vuelvo a repetir, el circulito es el que me indica en qué posición va mi rasgo. ¿Mm? Y vemos en tercera, y vemos ahí los ejemplos. Zócalo, ahí en la palabra zócalo ustedes van a ver que le sigue el rasgo K. Pero mi rasgo K va a ir en tercera, ¿por qué? Porque mi circulito me indica So. El circulito So me indica que el rasgo K va en tercera. Lo mismo para suma. ¿Mm? Mi rasgo Ma va a ir en tercera. ¿Sí? Suma. Y lo mismo suyo. Y lo mismo para sor.
Teo. ¿Se entiende? A ver, ¿tienen alguna duda con esto? Escribir la palabra sol, profe. La palabra sol. Ahí vamos a tener un rasgo vocal L. Ahí está, en tercera posición. Sol. Ahora, si yo quiero escribir solo, ahí tengo que escribir de otra manera. Tengo que escribir con el rasgo L vocal. En tercera posición. ¿Se entiende la diferencia cuando es rasgo al, el, il, ol, ul, o cuando es rasgo la, le, li, lo, lu? Bien. Fíjense que por ahí muchos confunden, por ejemplo, si yo tengo la palabra, vamos a escribir asno y vamos a escribir zona, o puede ser isla, y puede ser, puede ser sila. Vamos a poner así como para que ustedes vean la diferencia. Fíjense que asno, asno, yo lo que primero hago es separar en sílabas, ¿no es cierto? Fíjense que asno, yo voy a hacer con el rasgo vocal S. En cambio, zona voy a hacer con el rasgo S vocal. Asno va a ser en primera posición, ¿ven? Y zona va a ir en tercera posición, ¿ven? Isla voy a hacer con el rasgo vocal S, y en cambio sila voy a hacer con el circulito. el circulito. ¿Se dan cuenta de las diferencias? ¿Sí? Acá tengo vocal S, acá tengo vocal S, acá tengo S vocal y acá tengo S vocal. En estos casos yo voy a utilizar circulitos. Ustedes ya aprendieron a escribir asno y isla, ¿sí? Ya aprendieron a escribir. Con todo lo que se dio anteriormente, ya aprendieron a escribir. Ahora van a aprender a escribir cuando hay una S vocal, ¿sí? Que es un circulito. Cuando ustedes vean una palabra zona, sila, suma, suyo, directamente tienen que pensar en el circulito. ¿Y en qué posición va? Seguimos. Acá tenemos la colocación. ¿Dónde van ubicados los circulitos? Y vemos que en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, ¿sí? Siempre a la derecha. En los rasgos rectos, verticales y oblicuos, entonces tenemos, fíjense, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha. ¿Sí? En los horizontales y en el rasgo R, arriba. ¿Ven? Siempre al comienzo porque son iniciales, acuérdense. ¿Sí? Y en los rasgos curvos, en su concavidad, ¿sí? En su concavidad, ¿ven? Esto también tienen que aprender muy bien dónde se coloca el circulito. Esto tienen que aprender muy bien dónde se coloca el circulito, ¿sí? En el rasgo vertical y oblicuo va a la derecha, ¿sí? En el horizontal y en el rasgo R vocal va hacia arriba. Y en los curvos, en la concavidad. Esto tienen que saber muy bien. Esto de memoria lo tienen que saber. Sí. Y ahí vemos en la pantalla, como yo les estaba haciendo acá con algunos rasgos, vemos los rasgos rectos y los rasgos curvos. Y fíjense, para los rasgos rectos finos, como la T, para el rasgo recto grueso, como la B, cómo va con la P, con la B larga, con la CH, con la J, ¿ven? A la derecha, en esos rasgos. Arriba, en el rasgo K, que, Kiko, Q, por ejemplo, si yo digo saca, saca,
si digo, por ejemplo, saga, en primera posición ahí yo leo, por ejemplo, saca en uno y saga en la otra, ¿ven? Con un rasgo fino y con un rasgo grueso, horizontal. Después con el rasgo R vocal, que es de abajo hacia arriba. Ustedes eso sí o sí tienen que saber bien que en nuestro alfabeto tenemos dos rasgos solamente que se escriben de abajo hacia arriba, que es, uno es la R vocal y el otro es la L vocal, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va nuestro circulito con los rasgos curvos. Acá tenemos entonces, cuando le acompañan la vocal A al circulito van en primera posición, cuando tenemos la E y la I van en segunda posición, y cuando tenemos la O y la U van en tercera posición. ¿Estamos? Eso es algo que lo tienen que tener como fijo. La posición, la colocación de los circulitos adheridos a los distintos rasgos. Bien. Y acá tenemos ejemplos. Y acá tenemos más ejemplos de palabras, ¿sí? Acá ya tenemos palabras, ¿sí? Con el circulito inicial. Y ustedes ahí van a ver la palabra sapo, que es todo lo que le veníamos explicando recién. Va mi circulito a la derecha, ¿sí? No hagan a la izquierda, ¿eh? A la derecha comenzamos con el circulito y luego hacemos el rasgo. Sin levantar la mano, siempre sin levantar la mano. Hacemos sapo en primera. ¿Por qué? Porque mi circulito, mi S en este caso está, le sigue la vocal A, ¿sí? Entonces hago en primera, sapo. La P va en primera. No se confundan con el rasgo po. Siempre cuando comienza un circulito, que va con una vocal, en este caso en primera, sapo. Fíjense Después, que si hacemos así, ¿qué leemos ahí? A ver, ¿quién puede decirme qué se lee ahí? Ahí ya escribió la profe, supo. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo lo que les estamos explicando? Si hay alguna duda, pregunten. Y si digo Profesora, ¿Sí? profesora, es mucho más fácil que las vocales. Sí, Es mucho es más fácil, es más fácil. Es más fácil ahora todavía, después cuando empecemos a ver círculo mayor y círculo máximo, porque este es con una sola S, después vamos a ver con 2 S, después vamos a ver con 3 S, ¿sí? Entonces por eso es importante que ustedes sepan bien estas reglas que les estamos diciendo. Y fíjense, por ejemplo, en cerebelo. Acostúmbrense a separar en sílabas las palabras, y ahí tienen 4 rasgos bien diferenciados. Cerebelo, ¿ven? Tengo que saber también que cerebelo es con B larga, porque si yo hago con B corta, cambia mi rasgo y está mal escrito. Se toma como error. Sajonia, que es un lugar, va con comillitas. Cédula, como les mostrábamos hoy, ¿recuerdan? Cédula en segunda posición. Sugiere en tercera posición, corta el renglón. Saliva en primera posición, arriba del renglón. Sueco, fíjense ahí tenemos 2 vocales. Yo voy a tener en cuenta la U nada más, porque la E ya está implícita en la palabra, en el circulito, ¿sí? Yo ya tengo la E como que está implícita, entonces es como que yo tengo suco nada más. ¿Ven? Es como cuando hacían con el miedo, por ejemplo. Miedo, escribió el nido. ¿Se acuerdan? Bueno, en este caso lo mismo. Ya está implícita la segunda vocal. Entonces escribo suco. Pero cuando yo tenga mi oración, mi texto, que lo que tengo que traducir, yo voy a saber ahí que ahí va sueco. ¿Sí? Y con Z es como voy a hacer mi traducción para no tener error ortográfico. Y ahí tengo sarro. Fíjense cómo se escribe sarro. Una pregunta, profe. Sí. Según palabras con X, como habíamos
viendo xenofobia, ese tipo de palabras también, ¿no? Sí, Sí. vamos a llegar a eso Ah, también. perdón. Sí, Sí. porque tienen el mismo sonido, ¿sí? Tienen Sí. el mismo sonido. Fíjense, zanja, ¿cómo voy a hacer? Se escribe con Z en primera posición y hago san, y la J con la vocal A. Cínico, que se escribe con C, suena como S. Entonces separo en sílaba la palabra y me queda en segunda posición. En simbólico, fíjense, simbólico, vamos a hacer. Ahí tenemos MB. ¿Se acuerdan? MB y MP, los rasgos. Ahí entonces tengo simbólico en primera. Ahí ya es simbo, ¿sí? Lico. Susurro, Gisela, todavía no vamos a dar porque ahí tenemos un círculo mayor, eso vamos a dar después, ¿sabes? Ahí tenemos dos S. Entonces el circulito va a ser un poquito más grande, porque tenemos dos S. Ahora estamos dando circulito cuando tenemos únicamente una S, ¿sí? Fíjense que yo hago, si yo le hago simbo y le hago la B larga, está mal, está mal. Así no, porque acá yo ya tengo, ya está acá en este rasgo grueso, ¿sí? Curvo grueso, yo ya tengo MB, simbólico, ¿sí? Simbólico, en segunda posición. ¿Ven? No hace falta que yo haga una B larga, ¿me entienden? Simbólico voy a escribirlo así en segunda posición. No voy a hacer la B larga porque ya tengo el rasgo en vocal MB vocal, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos ombú, por ejemplo? Y lo escribíamos, la palabra ombú, escribíamos así simplemente. Bueno, acá también le agregamos ahora el circulito, por ejemplo, si yo digo samba. Samba. Fíjense que samba, ¿en qué posición va a ir? En primera, ¿no es cierto? Entonces hago el circulito y hago el rasgo MB grueso. Y ahí dice samba. ¿Sí? Y lo mismo para sugiere. ¿Vieron la palabra sugiere que se escribe con G de gato? Pero ¿cómo suena con J? Entonces lo voy a hacer con el rasgo J. Sugiere. No voy a hacer Sugiere. sugiere. No, porque acá no puedo utilizar el rasgo I porque suena como J. La G con la I suena como el rasgo J, entonces utilizo este rasgo. ¿Se entiende? Este no, este sí. Bueno, entonces ahí tenemos los ejemplos, ¿sí? Con palabras con circulito iniciales. Lo que está en rojo inicial. nos marca la posición en estos ejemplos. Todas las vocales en rojo son las posiciones, ¿sí? Que están al lado, como vemos, de la S, o de la C, o de la Z. Cuando hablamos de circulito inicial es porque comienza con el circulito. Comienza con el circulito, en este caso, S vocal. No dos S, no todavía dos S. Y acá está lo que preguntaba hoy la compañera, ¿sí? Cómo se escriben, por ejemplo, las palabras que comienzan con X, xileno, xanteína, xilófono, xenofobia, xenófilo. Fíjense que utilizamos también el circulito. Sí. Y lo mismo, la vocal que acompaña a la X es la que nos indica la posición, ¿sí? Entonces, xileno vamos a hacer en segunda, xanteína en primera, xilófono en segunda, xenofobia en segunda y xenófilo en segunda posición. De estas palabras, si hay alguna palabra que ustedes no entiendan el significado, busquen en
Google, busquen en la RAE y acostúmbrense a hacerlo con cada palabra que les resulte rara o que no puedan sacar el significado. Busquen, investiguen, no se queden con las ganas de saber qué significa, ¿sí? El taquígrafo tiene que saber de qué se trata lo que está escribiendo, tiene que saber, y si no sabe, tiene que averiguar. Entonces, a lo mejor no sabemos qué es anteína, y bueno, busco, y entonces voy a poder enriquecer mi vocabulario y voy a poder saber de qué estoy hablando, qué es lo que estoy escribiendo. Claro. En este caso, que es lo que la persona que está hablando y que yo estoy tomando lo que esa persona que le decimos orador está hablando y nosotros estamos tomándolo en taquigrafía, entonces para saber de qué está hablando esa persona, si me está hablando de xenofobia, por ahí alguno no sabe, ¿qué es xenofobia? Entonces entiendo de qué me está hablando. Bueno, entonces tenemos también, en partícula se llama cuando comienza se omite la B, no dibujo la D, cuando hay palabras que comienzan con sub, ¿sí? SV, quedando así el circulito en las condiciones de sílaba directa, ¿sí? Queda como sub. Y en este caso, subterráneo. ¿Cómo voy a hacer? Hago subterráneo en tercera posición. ¿Quién me marca la posición? La U. ¿Se entiende? La U. En su diácono. Se pronuncia subdiácono. Pero ¿cómo voy a escribir yo? Subdiácono. Subdiácono, en tercera. Lo mismo para subcutáneo. ¿Sí? Sandra, ¿sí? ¿Podés? No sé, ¿querés consultar algo? Bueno, lo mismo para subcutáneo. Escribimos sucu. Directamente sucu. Sucutaneo. Vamos a hacerlo en grande ¿Sí? acá. Hacemos sucutaneo. Cuando yo hago la traducción, yo sé que esa palabra es subcutáneo. Y lo escribo correctamente. Subcutáneo. Submarino. ¿Sí? Submarino hago sumarino. Bien, todas estas palabras, como ven, van en tercera posición, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, subterráneo, al estar en tercera posición, corta, porque la T, que es un rasgo recto, corta el renglón en tercera posición. Subdiácono, que está con el rasgo D, el circulito contenido en el rasgo D, corta en tercera posición. ¿Qué pasa con subcutáneo? Tenemos un rasgo horizontal, entonces va debajo del renglón, ¿sí? El circulito va adherido al rasgo C vocal, y es un rasgo horizontal. En tercera posición, debajo del renglón. Acuérdense que los rasgos horizontales van debajo del renglón, como cocu, como gogu, como, fíjense, como en este caso, submarino. La M vocal es un rasgo horizontal también, pero acá va en tercera, ¿por qué? Porque es la U la que me indica la posición. Entonces yo voy a escribir submarino y lo voy a hacer debajo del renglón en tercera posición por la vocal U, ¿sí? Yo no tengo en cuenta acá la A que acompaña a la M. Yo voy a tener en cuenta la U que acompaña a la S. ¿Se entiende? Bien, seguimos. Bueno, acá con todas las explicaciones que nosotros ya le dimos anteriormente, vamos a ver si ustedes entendieron todas las explicaciones y ver si ustedes pueden traducir estas oraciones.
Ganaste también. A ver, ¿quién puede leer según si entendió? Lo que no entendió igual lo sacamos, para eso estamos. Pero anímense a leer y a sacarse las dudas. ¿Sirve? Sirve la sopa de... Y hay que continuar. Sémola, dehesa, sopera. Sémola, Exacto. de esa. Sopera. Muy bien. muy bien. Muy bien. Sirve la sopa de sémola de esa sopera. ¿Sí? Muy bien. En sopera. ¿Vieron cómo sacaron enseguida? ¿Por qué? Pues está hablando Porque de la está- sopa. Sí, claro. Y está el circulito. El circulito. O sea, mis rasgos están en tercera posición. ¿Sí? Entonces, ahí se supone que comienza con so. O con su. En este caso es sopera. Muy bien. Ahora vamos a hacer la segunda oración. ¿Quién puede leer? Ahí tenemos un nombre propio. Silvana. Silvana. Muy bien. Puede ser, Sonríe. pueden ser Silvana y también yo puedo leer Silvina, ¿sí? Fíjense que puedo leer de los dos nombres, ¿sí? Silvana, Silvina. Entonces, eso es lo que tiene por ahí este sistema estenográfico nuestro, en que puede haber con la misma estructura otro significado. En este caso puede ser Silvina o puede ser Silvana. Silvana. A ver, ¿quién puede sacar la siguiente palabra? Quiere Silvana. decir sonríe, sonríe, ay, perdón, sonríe si escucha su Sonajero. sonajero. Muy bien, ¿eh? Muy Yo bien. quiero leer la tercera. ¿Cómo? Yo leo la tercera, Mariño. Buen día, profe. Dale, lee, Sí, Liliana. Sí, lee. Echó la semilla de cebada al surco. Muy bien, Liliana. bien. Muy bien. A ver Vamos la cuarta. Vamos entendiendo el circulito. La A cuarta ver la oración. cuarta. ¿Sí? En esa sala de Sí, ahora bien. Te va a quedar todo en cositas. Ahí tenemos que comienza, ahí tenemos una vocal engrosadita. audio. Audio, muy bien. Recuerden que las vocales no marcan posición, ¿sí? Audio. En esa sala de audio, y ahí tenemos un nombre propio. Salomé oía la Oía. ¿Qué oía? séptima, Muy bien. la séptima En segunda. Vocal N. sinfonía. Sí, Muy bien. muy bien, ¿eh? Muy ¿Vieron bien. cómo van sacando? Ven que audio, como les decía la profe, sí, me indica el engrosamiento de esa A, me indica que hay dos vocales al comienzo de la palabra. ¿Y qué pasa? Yo tengo que escribir la última vocal. ¿Por qué? Porque la regla me indica que al ser un rasgo de un estenograma de un solo rasgo, va vocal final. Cuando es un solo rasgo, como en este caso audio, yo dibujo mi vocal final. ¿Sí? Oía, fíjense cómo van a escribir oía. La séptima, ahí yo tengo séptima nada más. La P está implícita. La séptima está escrito, pero cuando traduzco voy a poner séptima. Sinfonía. En sinfonía no hace falta que escriba la última vocal porque no cumple las reglas que dicen que en los casos que hay que escribir la última vocal. Entonces, sinfonía, yo voy a escribir sinfonía y yo ya sé que ahí dice sinfonía. ¿Estamos? Bien. La quinta oración. El sábado, Silvia. Esto puede ser Arruna o Arrona, el Es un apellido. apellido. Silvia, Claro, pero sí, Arruna, Arrona puede ser. fíjate que... So, dice. Surena. Porque ¿Lo puedes subir un poco más porque no lo veo bien? Igual acá dice irá a un cine en Zárate, ¿puede ser?
Sí. Pero fíjate, Acá no lo veo, profe. ¿Podría subir un poquito porque justo me agarra abajo de la pantalla? No lo puedo sacar. El apellido. El apellido. Fíjate acá, mira, en la camarita. A ver, voy a agrandarlo. Te voy a escribir acá el apellido. Ok. Soria, Ahí está. Sí. Silvia Ok. Soriano irá a una cena en Zárate. Muy bien, muy bien. ahí irá a una cena en Zárate. Alguien dijo irá a un. Ahí La tienen, cena. sí, ahí tienen que tener en cuenta, no se apuren en traducir, si miren bien su rasgo. Irá a, ahí tenemos a y tenemos una. Una es una abreviatura, ¿sí? Y para la que leyó un se escribe vocal N, va debajo del renglón. ¿Mm? Un. ¿Vieron la diferencia? Grueso, un. Acuérdense del rasgo an, en, in, on, un. En este caso, una es una abreviatura. El sábado, Silvia Solana irá a una cena en Zárate. Bien. Para algunos de los que, a los que participaron muy bien y sacaron todas estas oraciones, algunos de los que no participaron, ¿tiene alguna duda, algo que quiera preguntar? ¿Mm? Pueden hacerlo, pueden preguntar. ¿Mm? Para eso A estamos. ver, profe, ¿cómo se escribe? Tengo dudas, no sé cómo se hace tal ¿Qué palabra. pasa con el circulito? ¿Qué pasa con la posición? Porque ahí vemos que hay alumnos que sacan rápido, que entienden muy bien, y que ahí vemos que hay mucha práctica también con todo lo que se dio anteriormente, ¿sí? Con los rasgos rectos, curvos y posiciones. Entonces, esto nuevo que estamos dando, queremos que ustedes nos digan si tienen alguna duda. Ustedes tienen que preguntar, pregunten, no tengan miedo. Es practicar, exactamente. Todo es con práctica. Vamos a ver ahora un Word que hicimos con palabras también y con ejemplos de circulitos. Fíjense, ahí tenemos que, como decíamos, hoy es uno de los más importantes este rasgo, este signo estenográfico. El circulito inicial, circulito aislado, es el sí, sé, sea, su y soy, circulito aislado, y el circulito inicial que puede ser, por ejemplo, sur, sol, son, seco, cita, suma, sube, sale, samba en primera posición. Ahí está en tercera. Ahí dice zumba, por ejemplo. ¿Ven? La diferencia. Sandra. Samba es en primera y zumba es en tercera posición. Ese se nos pasó ahí. Sandra, no hay ningún problema. Sandra, entendemos que estás trabajando y que después me puede entrar al aula y ver toda la explicación. No hay ningún problema. Sí, sí, sí. Tranquila nomás. Alejandro dice, no puedo participar, pero estoy con... Igual, los chicos, los alumnos que no puedan participar porque están en su trabajo, los entendemos. Mientras tanto, ustedes entienden, no hay ningún problema, ¿sí? Los que no pueden hablar, escriban al chat. Sí. Lo que queremos nosotras es que ustedes se saquen todas las dudas. No podemos avanzar si ustedes tienen muchas dudas, ¿sí? Vamos a hacer esos ejemplos que están secos para ver los trazos, ¿sí? Cita, suma, sube, como ya lo hicimos hoy, sale, y samba. Vamos a hacer también zumba para ver la diferencia, ¿sí? Fíjense que seco en segunda posición, el circulito en el rasgo co, que es fino. Cita, contenido en el rasgo T, que es fino. Suma en tercera posición con el rasgo M. Sube con el rasgo B larga. Sale, L vocal, acá tenemos L vocal de abajo hacia arriba. Samba en primera posición y zumba en tercera posición. ¿Ven la diferencia?
Cuando ustedes ven una palabra que comienza con S, vocal, lo primero que tienen que mirar es qué vocal le acompaña. Y ahí van a sacar directamente la posición. ¿Mm? Y entonces el rasgo que le sigue es el que va a ir en la posición que me marca el circulito, ¿se entiende? Fíjense, ahí más abajito tenemos sapo, cebo y soga. Sapo en primera posición, cebo en segunda posición y soga debajo del renglón porque está contenido el circulito en un rasgo horizontal, va debajo, porque go, gu, yo lo escribo debajo del renglón. La colocación, que es algo que ustedes tienen que tener anotado en sus cuadernos, que se traza a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad al inicio. Y ahí tenemos los ejemplos que veíamos hoy. Sal, fíjense, en primera posición, símbolo en segunda, cédula en segunda posición, teníamos después sueco en tercera posición debajo del renglón, 7, tocando el renglón en segunda, cínico, suyo, sorteo, xilófono, cielo. Fíjense que son todos ejemplos de palabras que comienzan S vocal o Z vocal o C seguida de la E y de la I, que suena como S, cigarra, por ejemplo, que tenemos ahí. ¿Ven cómo escribimos cigarra? En segunda posición, contenida en el rasgo G, en este caso de sonido que suena como la A, cigarra, suena el sonido suave, ga, ge, gi, go, u, en este caso tenemos ga. Al estar acompañado del circulito si, va en segunda posición. Cívico, suave, fíjense, suave, escribimos sube, pero sube, sabemos que cuando va con B corta, está la A implícita ahí, ¿ven? Vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo suave. Fíjense, corta el renglón, suave, con B corta. Yo no puedo leer ahí sube porque va a estar mal. ¿Por qué? Porque sube es con B larga. ¿Sí? Profe, disculpe. ¿Sí? Estoy viendo acá la palabra cito y sodio. ¿Podría escribir porque no distingo las vocales? Sí, vamos a hacer. ¿Podría hacerlo, por favor? Sitio, Ajá. lo vamos a hacer en grande. Sitio es el circulito contenido en la T que es fino y hago la O. Ajá. Hago la O, sí y O. ¿Ven? ¿Por qué va la O? Como les decía, porque es un rasgo, es un estenograma de un solo rasgo. ¿Y dónde tenía que colocar yo la vocal final? Cuando el estenograma constaba de un solo rasgo, cuando terminaba con R y dos vocales, y cuando tenía que diferenciar los tiempos verbales, ¿se acuerdan? Y el otro sodio, fíjense, Sí. sodio también. Voy a dibujar la vocal final, ¿por qué? Porque tiene un solo rasgo, sodio, sodio. No ¿Ven? es lo mismo que soda, no es lo mismo que 7. ¿Se entiende? 7 no lleva Vocal final, porque tiene su rasgo, que es la T. Escribo cite, fíjense que 7, la E ya está implícita en el circulito y escribo cite nomás. Yo voy a darme cuenta después cuando tenga que traducir en el contexto de la oración. Por ejemplo, si voy a hacer soda. A ver, soda. Ahí ya. Soda en tercera posición. No lleva vocal final, ¿ven? ¿Ven la diferencia? 7, sitio, soda, sodio. Sin vocal final, con vocal final. Sin vocal final, con vocal final, ¿ven? ¿Alguna otra duda con algunas palabras? Fíjense que después tenemos unas oraciones. El escudo es un símbolo. Fíjense cómo escribimos. Él con el escape, escudo, ahí tenemos vocal S.
símbolo en segunda Ahí posición. en la primera oración quiero hacer una corrección, porque hay alumnos que están escribiendo, él, me están haciendo, por ejemplo, en este caso, hacen le escudo, por ejemplo, es un símbolo. Y ahí ustedes tienen que tener saber que él es una abreviatura. Por eso tienen que utilizar mucho la abreviatura, porque se confunden. Y hay alumnos que me hacen, en este caso, le escudo. ¿Eh? Y él es un escape. ¿Mm? No se confundan, no tienen que confundirse ya con estas cosas. ¿Ve? Lo mismo que al. Vi que hay alumnos que al me hacen con la y se confunden. Al es un puntito y la es el rasgo L vocal. Sí, porque si no, si ustedes se acostumbran a hacerlo así mal, no van a poder traducir después. ¿Se entiende? Bueno. Y ahí tenemos la segunda oración. Zulema bailaba la samba. ¿Mm? ¿Vieron que Zulema va en segunda posición, en tercera posición? ¿Sí? El rasgo le es el que corta el renglón, y ahí es Zule. Zulema bailaba la samba. Y acá es donde por ahí algunos alumnos me hacen Zulema bailaba al samba. ¿Mm? Que es distinto, no tiene sentido. El sol suave lo dañará, fíjense, el sol en tercera posición, sol suave en tercera, lo dañará. ¿Mm? Después tenemos se exhibe, fíjense, ahí tenemos vocal X vocal, que tenemos un poquitito más grueso al comenzar el rasgo. En segunda posición por la E, en el cine, no es aire, ahí está escrito aire, en el cine, ¿sí? Se exhibe en el cine, en segunda posición con circulito. Nosotros les habíamos dado, no sé si les habíamos dado a ustedes, en lo. No, todavía. No, todavía no les dimos para No, que no. que son abreviaturas. Eso después lo vamos a dar cuando demos En ganchitos. en el y en los son abreviaturas, Sí. ¿sí? Que después vamos a ver cómo se escribe. Se dirigió al subterráneo. Se toca el renglón, dirigió al, ahí tenemos puntitos, subterráneo. El zorro andaba cerca, fíjense cómo escribimos, el zorro andaba con, en primera posición, vocal N, cerca. La siguiente oración, un poquito más abajo, es de mucha sabiduría. En primera va sabiduría por la vocal A, y ahí sí colocamos la última vocal porque termina R y dos vocales. El saco de seda es caro, la oración número 8. Saco en primera posición, seda en segunda posición. Yo ahí fíjense que seda, no pongo el circulito tocando el renglón, sino que es el rasgo de el que toca el renglón, ¿sí? Eso por favor ténganlo en cuenta. La oración número 9, luego le dará la sopa, y el último le regaló un xilófono. Vieron que ahí en sopa, cuando yo leo mi palabra sopa, o sea, comienza con so, entonces yo sé que so, ahí directamente pienso en una palabra en tercera posición. Digo, o es su o es so. Me sigue el rasgo P, pa, velocidad, sopa. ¿Se entiende? Profe, disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Porque yo estuve mirando, yo no entiendo la lógica de por qué tenemos que solo escribir la vocal final cuando se trata de un rasgo R, vocal, no las demás, porque de repente, no sé, no comprendo, lo estuve viendo y no sé,
Y ahí son había las, una oración. No, ¿cuál es la lógica de esa? son las de esa- reglas del sistema, son las reglas. Por ahí, después más adelante vamos a ver tips, por ejemplo, de palabras. Por ejemplo, si yo digo pudo o puede, que se escriben igual, o pueda, entonces vamos a hacer como, vamos a dibujar, a poner al lado la E, la I o la O, por ejemplo, en esos casos para saber bien qué palabra es la correcta. Pero en estos casos que la vocal final es porque tenemos reglas, son reglas de A ver, sí, colocación. ¿quién está hablando? Bueno, lo que no entendés exactamente es en qué, a ver, dónde van y dónde no van las vocales. Eso es lo que te confunde. ¿Mm? No sé quién Perdón, está. ahí puse mi micrófono. No, Ah, lo que yo no comprendo es la lógica de por qué solo se escribe la última vocal cuando se trata de un rasgo R vocal. Creo que bueno, de Mario, ahí había una oración que tenía un rasgo así. Lo entiendo, el tema es que no comprendo por qué en los demás rasgos que terminan así también, con dos vocales, no se la puede dibujar. De sí, repente, porque no esas comprendo son por qué las la reglas. lógica. Porque, Sí, a ver, Karina, esas son las reglas de la taquigrafía, De nuestro de nuestro sistema. sistema de escritura. sí, ¿Sabés pero qué, pareciera, sí. Karina? ¿Sabés qué es lo que pasa con las demás palabras que no llevan la vocal final? Uno puede traducirlas sin problema. Uno puede sacar, puede leer. Nuestro sistema en lo que tiene el objetivo es poder leerlo, ¿sí? No, yo escribo, pero si yo no sé leer, si yo no entiendo lo que escribí, no tiene sentido. Entonces yo con las otras palabras, como por ejemplo familia, medio, yo voy a poder Claro. traducir cuando vea que no, aunque no tengan la vocal final, pero en cambio con las que terminan con R y dos vocales, o las palabras de un solo rasgo, o en los tiempos verbales, me voy a confundir y no los voy a poder sacar, no voy a poder traducir Por después. ejemplo, la palabra regaló y regalaría, ¿sí? Ajá. En la palabra regaló, fíjate, regaló como se escribe, es un Sí, sí, rasgo sí. L o lo. Y en regalaría, ahí sí yo dibujo mi vocal engrosadita, haría, harío, para poder sacar si regalaría, ¿sí? En ríe, en río, en ría, ¿sí? Y en las terminaciones iría, río. Regalo Y lo voy a además cuando uno escriba rápido le va a ahorrar un rasgo, o sea, va a escribir más claro, rápido. ¿sí? Aún así, me parece un capricho de la persona que lo creó. Porque en Sí. colegio, por ejemplo, se puede escribir la O, en otras, o sea, yo entiendo que no se puede por las reglas, pero creo que no hay ningún ¿En qué palabra, inconveniente. a ver, ¿en qué palabra utilizarías la... Teníamos, ¿no? ¿En qué Por ejemplo, palabra? cualquiera que termine con dos vocales, podría ser fácil ponerlas. Escuchá, Entiendo que hay reglas. Karina, si vos, si vos, por ejemplo, querés escribir por ejemplo, vamos a escribir metió y querés escribir metió, bueno, este es un verbo sí o sí, va la vocal, pero por ejemplo, vamos a hacer con familia, vamos a hacer con familia, que decíamos que no es un tiempo verbal, tiene más de un rasgo, no termina con R y dos vocales, y si vos querés escribir familia, lo podés hacer si es que esta es la forma en que vos vas a leer y vas a saber traducir, vas a poder leerla después. Vos si lo querés hacer, lo podés hacer, no está mal. Ah, No buenísimo. está Sí, mal sí, si sí, eso es lo tenemos que... la última vocal final para saber Eso, sí, a sí, esa familia, ¿me entendés? Si a vos sí. te favorece escribirlo, escribilo, no hay Ah, problema. bueno, pensé que era muy estricto y que por ahí tal vez algunos rasgos podría.
Sí, sí, está bien, gracias. No, nosotros nos Según guiamos la por- regla, en familia Claro, yo no escribo, pero si vos crees que no escribiendo Prefiero- la última vocal no la vas a poder sacar a esta palabra, entonces dibujar. En la velocidad, Exacto. en la velocidad por ahí, Karina, a Sí. futuro, esa palabra familia te va a confundir con una terminación de río. Pero te estamos hablando. ¿Cómo podría confundirme? Y por ejemplo, con una Río. terminación ría o río en la traducción, te estamos hablando ya cuando vos Ajá, a una taquígrafa que escriba con mucha velocidad. ¿Mm? sí, ¿Me entendés? sí. Pero Igual, bueno, vos en familia. bueno, Algunos taquígrafos escriben en todos los estenogramas escriben la vocal final. Claro, Nosotros tenemos nuestras Ah. reglas. Nos guiamos tenemos por nuestras- las reglas, pero bueno, ya a futuro, si vos querés y vas a poder leer y no te no, vas a... nada más quería eso, saber si se podía y Sí, si a eso vos de te, no, si a vos te facilitan la lectura y si vos podés Sí. reconocer mejor dibujando la Bueno. vocal, hacelo. No Sí, hay sí, problema. bueno, no hay problema. gracias. Bueno, terminamos por hoy nuestra clase. Les pedimos que por favor practiquen circulito. Vamos a ver en la próxima clase el circulito final y vamos a ver si nos dan los tiempos para hacer circulito medial, que tiene varias. Ahí sí que se van a encontrar con varias formas de escribir. El circulito medial tiene muchas variantes, entonces vamos a ver si podemos hacer la semana que viene o si damos directamente circulito final y hacemos dictado de oraciones con circulito inicial, circulito aislado y circulito final. Y ¿Sí? practiquen. Acuérdense que ustedes tienen una sola vez a la semana, así que durante la semana tómense un tiempito de practicar, ¿sí? De practicar oraciones, palabras, pero no dejen de practicar. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, nos encontramos, no, el próximo lunes no tenemos clase. Iba a decir la semana que viene, sí, así pero que tienen 2 semanas para practicar. tienen bastante tiempo. Así que bueno, nos vemos. Muchísimas gracias, Norma. Muchísimas gracias, alumnos, a todos por acompañarnos. Hasta el próximo encuentro.